Ave María Purísima. Vaya, ya vea. Queridos hermanos, hermanas en Cristo, agradezco a Monseñor Guillermo, mi hermano en el episcopado, por esta oportunidad de compartir con la Iglesia particular de Ciudad del Este el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía, en el contexto del novenario de San Blas, obispo y mártir, santo patrono de la diócesis de 54 años y patrono de toda la Iglesia en el Paraguay. El tema que nos convoca hoy se refiere a los laicos como miembros plenos de la Iglesia, pueblo de Dios. De hecho, los laicos, junto con la jerarquía y las personas consagradas, son iglesia. Donde haya un bautizado, allí está la iglesia. Y esto tiene consecuencias importantes para la vida de la iglesia y del país como sociedad nacional. Dirigiéndose a los bautizados, San Pedro, el apóstol, les dice: como niños recién nacidos, acérquense a él, piedra viva, desechada por los hombres, pero elegida y preciosa ante Dios. También ustedes, le dice a los bautizados, cual piedras vivas, son utilizados en la construcción de un edificio espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por mediación de Jesucristo. Pero ustedes, les dice, son el linaje elegido, el sacerdocio real, la nación santa, el pueblo que Dios se ha adquirido, para que proclamen los prodigios de aquel que les ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. El apostolado de los laicos es la participación en la misión salvífica de la Iglesia. Hay lugares y circunstancias donde solamente por medio de los laicos la iglesia puede ser sal de la tierra. Los laicos tienen la misión de colaborar en el plan divino para que la salvación alcance a todos los hombres de todos los tiempos y de toda la tierra. Los laicos son la mayoría en la iglesia y su evangelización solo puede ser eficaz con su activa participación. La vocación propia de los laicos consiste en buscar el reino de Dios. Peala Pejecana lleva como laicos consagrados al Señor y el reino de Dios y también su justicia, haciéndose presente en la vida social, familiar, cotidiana de todas las actividades y profesiones. Están llamados a ser levadura en la masa para la santificación del ámbito social, político, el ámbito económico, deportivo, cultural, científico, ¿por qué no?, también de las fuerzas públicas aquí presentes. El laico comprometido es aquel que se juega por su fe en las condiciones ordinarias de la vida, donde con su conducta y coherencia de vida da razón de su esperanza y anuncia la alegría del Evangelio. Escuchamos en la segunda lectura que el apóstol nos dice: alégrense, estén alegres. O sea, no tenemos por qué estar tristes.
para todos los miembros de la Iglesia, pero en especial para los laicos, por la multiplicidad de ámbitos donde actúa, su propia vida es el anuncio del Evangelio. Al laico que tiene o cree de corazón, o cree veñan de yara, o cree ahí veñan de yara, ñandera hijo tereía. A Pere San Pablo, itabeí, va y se iteba, veñan de yara, shera y jura, la humano, shere. A San Pablo y shere header, que tú ya ves ñandere. Ñandera y cuá, ñandera y ju personalmente, es un amor privilegiado y personal y por cada uno. No sé cuándo fue la última vez que dijiste, tanto me amó el Señor que dio la vida por mí, que dio la vida por mí y por todos. Las lecturas de la liturgia de hoy nos entregan las actividades y los valores que nos hacen ciudadanos aptos para el reino de Dios. San Pablo dice, todo lo que es verdadero, noble, todo lo que es justo y puro, todo lo que es amable y digno de honra, todo lo que haya de virtuoso y merecedor de alabanza, debe ser objeto de sus pensamientos. En el Evangelio de Mateo es contundente. Él dice, les aseguro que si ustedes no cambian y no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por lo tanto, el que se haga pequeño, mitaisha, como este niño, y aquí tenemos tantos niños, el que se haga como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Jesús manda a hacerse como niños. Y al expresarse así no piensa solamente en la natural inocencia de los niños, piensa sobre todo en la humildad. El niño no tiene pretensiones, sabe que es niño y acepta su niñez, su impotencia frente a la vida, la necesidad que tiene de sus padres para subsistir, viven en la humildad. Y fue tan lindo hoy ver a tantos niños pequeñísimos pedir la bendición, pedirme la bendición, y me conmovió realmente el corazón. Vale una aclaración. Es cada vez más frecuente ver que ni siquiera los niños no son verdaderamente tales en algunos casos. Al ser educados en una mentalidad mundana, pierden muy pronto la candidez y la humildad propias de la infancia. Lejos de ser los pobres abandonados en manos de sus progenitores, a veces se manifiestan llenos de pretensiones y llegan con frecuencia a tiranizar a los adultos. Ahora bien, ¿no son ellos las víctimas de una sociedad que se considera autosuficiente y donde los valores cristianos son relativizados? ¿No son víctimas de adultos, o sea, de sus padres, que se desentienden de su educación en los valores humanos fundamentales y que los escandalizan con sus acciones? Los niños aprenden muy rápido. Yo recuerdo a un niño que le pega a la hermana y dice, pero ¿y cómo? ¿Cómo podés hacer eso? Y bueno, mi papá hace lo mismo con mi mamá. Ven, aprenden, absorben lo que ven en su entorno. Por eso volveremos sobre este tema tal vez más adelante, para referirnos a la necesidad de proteger a los niños, niñas y adolescentes de todo tipo de abusos.
Dice el Señor, el que se haga pequeño como niño, que podría ser también los descartados de la comunidad eclesial, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y en otro pasaje Jesús expresó claramente que el que quiera ser el primero, ¿qué debe hacer? El que quiera ser el primero, que se haga último de todos, el servidor de todos. Esa es la lógica del Evangelio, es la lógica de Jesús. Cuando uno ve a Jesús que en la última cena, después de hacer todo el bien, generalmente en la profesión de fe nosotros decimos Jesús nació de María Virgen y después ya decimos padeció. Por ahí hacemos un paréntesis tan grande en la vida de Jesús que realmente nació de Santa María Virgen y pasó sobre esta tierra 33 años haciendo siempre el bien, porque Jesús no podía hacer otra cosa. Y en la última cena se arrodilla delante de los discípulos para lavarle los pies. ¿No es a Jesús arrodillado delante de los discípulos para enseñarles en qué consiste el servicio, el amor, el Rey de Reyes, arrodillado ante nosotros? Es la gran lección cristiana sobre la ambición y los honores. Los puestos de mandos en el plan de Dios son para servicio a la sociedad, que es el modo de servir a Dios. Es difícil escapar de la tentación de querer ser alguien. Ñandé alguien, hoy coseñandé, importante, de un modo u otro, contamos con el deseo más o menos, a veces inconfesado, de ser importantes, reconocidos. Perseguimos el éxito, el dinero, el poder, precisamente para enmascarar nuestras miserias como ser humano. Jesús nos invita a quitarnos las máscaras. Se acabó el carnaval para la vida cristiana. En Él encontramos la verdad que nos hace libres. No somos más que niños ante nuestro Padre que está en el cielo y está presente en medio nuestro. Para hacerse como niño no hay otro camino que la conversión. Convertirse expresa un acontecimiento revolucionario y no nos vamos a cansar. Por eso cuando uno lee el Evangelio dice, bueno, yo ya leí esto, o yo ya escuché esto en algún pasaje, en algún mensaje, pero uno siempre debe abrir el corazón a las cosas nuevas. Por eso San Pablo, en la segunda de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 17, dice, quien vive en Cristo es una nueva creación, porque las cosas viejas ya pasaron. De hoy cosen de vi nueva creación a Yevian Aveñan de Yar. En su presencia para hacer nueva todas las cosas, porque las cosas viejas ya pasan y dejamos en su misericordia y nos ponemos de nuevo a caminar para hacer vivir la novedad de la vida cristiana. Toda la marcha de la vida en cierto momento también tiene que interrumpirse y cambiar de dirección, como una persona que durante mucho tiempo avanzó por un camino y que se detiene y se vuelve atrás. El hombre, la mujer, debe volverse en cierto modo desandar el trayecto ya recorrido, el sendero, debe retroceder, sobre todo cuando uno se da cuenta de que está caminando por caminos espinosos, por quebradas oscuras, cuando no se deja guiar por la vara y el cayado del buen pastor. El objetivo de este sendero es hacerse niño,
Jesús es el camino, es el sendero. Y así como el niño resulta pequeño e insignificante entre los adultos, también designa el punto final de la conversión. El pasaje del Evangelio de San Mateo proclamado hoy culmina con este versículo: el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, y nombre está en mayúsculas, me recibe a mí mismo. Esta expresión del Señor es concordante y consecuente con el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, cuando el Papa Francisco siempre habla a los jóvenes, les recuerda que bastaría vivir Mateo 25 y las bienaventuranzas y uno puede encontrar la plenitud de la vida cristiana. Ahí donde dice Jesús, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve enfermo, preso, fuiste a visitarme, estuve sin casa, me diste techo, estuve desnudo, me diste ropa, en fin. Toda vez que me viste necesitado, estuviste ahí, y les aseguro que cada vez que hicieron esto con uno de mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Y el Señor se identifica con los necesitados. Vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Acceder al reino de Dios y ocupar un lugar importante en la presencia del Padre significa no solo hacerse pequeños, sino recibir, atender, cuidar a los pequeños, porque en ellos y con ellos se identifica Jesús mismo. El Señor se identifica con los pequeños, los vulnerables, entre los que destacan los niños, niñas, adolescentes, y por esa razón en ningún caso se puede tolerar el abuso de cualquier tipo contra ellos, contra lo más querido por el Señor, que son los niños. En ese sentido, la Iglesia promueve la protección y cuidado de los pequeños, de los vulnerables, frente a los abusos, y adopta todas las medidas que se requieren para que las instituciones y ámbitos eclesiales sean lugares seguros para ellos, que la Iglesia sea segura para nuestros niños y niñas, para los colegios, escuelas. Avergüenza a la Iglesia por lo que ha pedido, y pedimos y seguimos pidiendo perdón a las víctimas que en su seno se hayan cometido y se cometan abusos contra los menores, vulnerables e indefensos, precisamente cuando con ellos se identifica el Señor. Somos conscientes que el abuso contra los menores y personas vulnerables tiene su origen en el abuso de poder. Sabemos que también en tiempos de las aflicciones de la pandemia, realmente los abusos de niños, digo que se ha incrementado grandemente en el país, y sobre todo en el ámbito de las propias familias. Por ello, en consecuencia, en este Evangelio proclamado que nos pide hacernos como niños para ser tenidos en cuenta en el reino de Dios los cargos y las funciones de autoridad, porque hablamos de abuso de poder, tanto en la Iglesia como en el ámbito civil, se debe ejercer como servicio y no como poder para atropellar la dignidad de otros, en especial a los débiles, a los pequeños, entre los que se encuentran preferencialmente los niños y también los ancianos. En el ámbito civil y político, acoger a los niños significa el cuidado y la protección de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, cuna de la vida, defensora
y protectora del vientre. Pues sabemos que la vida inicia en la concepción, y cuando uno piensa la edad que tiene, o cuando uno le celebra al niño un año de nacido, tendríamos que recordarnos que le estamos celebrando un año y 9 meses. Así que tuvo 9 meses en la panza de la madre, llevan. O sea que somos un poquito más viejos de lo que pensamos, lo siento por ustedes. Pero le agradecemos al Señor, ¿verdad? Porque la vida comienza ahí, no solamente el nacimiento. Y le damos gracias a Dios porque nos ha elegido para nacer a la vida, y todos los días deberíamos agradecer por la vida que nos da al despertarnos, abrir los ojos y recordarnos que hay alguien a quien agradecer por la vida, porque el Señor es quien nos ha creado, el creador de la vida. Y hablando de familia, es también el espacio para el aprendizaje de valores como la honestidad, la integridad, el respeto del otro, el cuidado mutuo, la colaboración, la solidaridad, la tolerancia. Así también en la familia se aprende a vivir las virtudes de la fe, la esperanza, la caridad. Se aprende a recibir y a dar misericordia. Yo veo que hay padres que son súper misericordiosos con los pobres, no hablan mal, no chismosean de otros. Por supuesto que están dando a los hijos de la buena leche de la palabra, porque San Pedro en su carta nos dice: denle a los hijos la leche buena de la palabra. Y ese es el alimento más necesario para los hijos, para que los hijos crezcan con ese alimento, fortalecidos con la palabra ya desde pequeños. De lo contrario, sabemos que si no se le da a los niños el alimento necesario, la leche vital para su crecimiento y fortaleza, esos niños crecerán desnutridos. Y sabemos que en Paraguay hay un alto índice de desnutrición infantil. Y tenemos que lograr de que no hayan niños desnutridos, porque la desnutrición causa severas consecuencias en aquella que lo padece, ¿verdad? Físicamente, mentalmente, porque o están mal alimentados, subalimentados, a causa de la pobreza, de la ignorancia. Y así también hay lo que podríamos llamar las desnutriciones espirituales. Si no hemos dado a los hijos de la leche buena de la palabra, les aseguro que ese niño crecerá como un desnutrido espiritual y no tendrá fuerzas ya para cuando vaya creciendo de orientarse en la vida con aquellos valores aprendidos de la mano que mece la cuna. Por todo lo expresado y reflexionado precedentemente, la cabal comprensión de la misión del laico, miembro pleno de la Iglesia, es la que contribuirá para que la evangelización sea eficaz y logre la renovación eclesial, la conversión pastoral y las transformaciones que la sociedad, la política y la economía necesitan. La Iglesia y la sociedad paraguaya requieren que los laicos se sacudan. Debemos sacudirnos, que cambien el camino, la mentalidad, la actitud frente a la realidad. Los laicos deben convertirse en auténticos discípulos misioneros de Jesucristo, en buenos ciudadanos y en verdaderos cristianos para ser la sal que cura el cuerpo social de la corrupción y de la impunidad, que impide la realización del bien común y el logro de la patria soñada, como cantaba el poeta Jiménez Pilarense, en ese canto bellísimo, La Patria Soñada. En el 2015, el Papa Francisco
vino al Paraguay. Y siempre se recuerda, y la última vez que estuvimos con él, siempre se recuerda con mucho cariño del Paraguay. Y de hecho, cuando yo estaba frente a él para la birreta cardenalicia y el anillo, me dijo que el cardenalato es un homenaje al Paraguay. Es un homenaje al Paraguay, al pueblo paraguayo. Y después me dijo, ay, recordarle a la... Y después me dijo, y recuerda que la mujer paraguaya es la más gloriosa de América, así que también se merece un aplauso a las mujeres paraguayas. Pero yo sé que el Papa no lo dice como un piropo solamente para... Pero él sabe las luchas de las mujeres, no solamente de las residentas que existieron en la guerra de la Triple Alianza, en la guerra del Chaco también tuvimos residentas, mujeres que han sostenido al ejército, a los soldados, en la reconstrucción de la patria, sino que continuamente las mujeres colaboran inmensamente para reconstruir el Paraguay. Yo pienso en las abuelas, yo le puedo hablar de mi misma abuela o madre, tías, en fin, cada uno sabe de lo mucho que luchan y que son realmente transmisoras de la fe. Y el Papa nos decía cuando llegó al Paraguay, cuando se reunió con los laicos y la sociedad civil, estas palabras: la corrupción es la gangrena de un pueblo. Ningún político puede cumplir su trabajo si está chantajeado por la corrupción. Si un pueblo quiere mantener su dignidad, tiene que desterrarla. Y nos dijo a todos: la corrupción y la impunidad en Paraguay son de larga data. Ya en el año 1979, la Iglesia en el país denunciaba esta situación. Hoy todavía vivimos momentos delicados que requieren la pronta reacción y acción de los órganos constitucionales competentes en el sentido de las cuestiones de corrupción, para investigar y aclarar las graves denuncias de corrupción, impunidad y asociación criminal emergentes. La lenta reacción y acción u omisión de la justicia en estos hechos denunciados exponen la debilidad de las instituciones de la República y del sistema democrático, siendo responsable de esta situación muchos bautizados católicos que ocupan cargos de relevancia en las estructuras de gobierno y en los poderes del Estado. Bueno, realmente es como para pensarlo, ¿verdad? Porque nosotros somos un pueblo eminentemente católico, 80 y tanto % de la población. En el concierto de naciones latinoamericanas, el Paraguay es el que tiene más católicos, digamos, en relación a la cantidad de habitantes. ¿Y qué hemos hecho mal en la evangelización para que muchos de nuestros católicos realmente caigan en esos hechos de corrupción? También a veces en la misma iglesia deberíamos preguntarnos: ¿estamos haciendo bien las cosas? ¿Hay cosas que transparentar y arreglar? En fin, de la corrupción no se libra nadie. Debemos involucrarnos todos en la dignificación de la justicia y las leyes por el bien común, por la ecología humana y el desarrollo integral de todos los ciudadanos de nuestra bendita y heroica nación paraguaya.
Hoy más que nunca es urgente impulsar una campaña nacional por el saneamiento moral de la nación. Hagámoslo, no tengamos miedo. Somos cristianos. Y esta debe ser una causa nacional que involucre a todos los actores sociales y políticos de buena voluntad, en especial los laicos comprometidos con su fe, para constituir una mayoría significativa en torno a algunos valores y objetivos centrales que permitan consenso sobre un proyecto país coherente, que transforme las condiciones actuales de inequidad estructural, que recupere y fortalezca la institucionalidad republicana y que concrete el mandato constitucional de que en el Paraguay queremos vivir un Estado social de derecho, ¿verdad? Porque eso es lo que manda la Constitución, es un Estado social de derecho. Y hablando de equidad hay mucho que hacer en el mundo de los campesinos, los indígenas, y a veces los vemos muy desplazados, descartados sociales. El otro día veíamos en las calles muchos de ellos, tal vez con necesidad de alimentos, y entre ellos tantos y tantos niños. ¿Qué necesitamos? Trabajar todos juntos para que los paraguayos todos seamos de primera clase, y no al clasificarnos por nuestras necesidades. También exhortamos a todos a trabajar por una cultura de la paz, del diálogo, para contrarrestar la creciente violencia que va de contramano a la pacífica convivencia de los ciudadanos entre hermanos. Moto pa yajaina, ya echabana, va eres pa oír la violencia, la yo hay juya, va eres va ver, han llegado paraguayo, vaya yapuana. Lamentamos la pérdida de vidas humanas en estas semanas de civiles, policías, militares, tragedias que nos enlutan a todos. También lamentamos, y podremos lamentar más todavía, las discordias en ciertos sectores que pueden afectar la paz social en el Paraguay. Ya recomendaba don Bosco que hablando de los niños, realmente no podemos dejar de hablar de este gran apóstol de los niños, de los jóvenes, cuya fiesta estamos celebrando hoy, San Juan Bosco, un reconocido por todos, y de aquellos de su tiempo, autoridades civiles, personas no creyentes, pero especialmente por los cristianos, católicos. Vemos en él una figura que se identifica con el Señor Jesús. Dejen que los niños, porque realmente él con su vida, su enseñanza, su pedagogía, pudo transformar vidas y convertir muchos de ellos en santos con el carisma especial que tenía. Y él decía, para enseñarnos un camino de cómo hacer para disipar la violencia, él decía: caridad, dulzura, paciencia, nunca reproches humillantes, nunca castigos, hacer el bien a todos que se pueda y a ninguno el mal, a ninguno el mal. Encomendamos estas intenciones a los patronos del Paraguay, Nuestra Señora de la Asunción, San Blas, obispo y mártir, y hoy muy especialmente a San Juan Bosco, sacerdote. Dios en su infinita misericordia nos bendiga, nos acompañe, y a María, Reina de la Paz, le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia.